Buenos días, estudiantes de 11º grado Comercio. Le damos la bienvenida a este trimestre, ¿verdad?, que comprende julio, agosto y septiembre, en el cual nos vamos a conectar de manera virtual de 9 a 10 de la mañana. Esperamos que las dudas que tengan sean manifestadas a la profesora para que se aclaren. Lo primero que deseamos para este trimestre es que ustedes sean sumamente responsables, puntuales y honestos. Con estos 3 valores que ustedes van a poner en práctica y que los van a utilizar, ustedes no tendrán ningún problema a la hora de terminar el trimestre. Bien. El tema que nos corresponde el día de hoy es la acentuación ortográfica. ¿Qué será eso de acentuación ortográfica? Dirán ustedes, ay no, profesora, todos los años lo mismo, venimos desde la primaria, pasamos a la premedia, seguimos en la secundaria con lo mismo. Y créanme que en la universidad, cuando lleguen, ustedes también se van a encontrar con este tema. ¿Por qué? Porque deseamos, queremos, y es lo más lógico que nuestros profesionales tengan un vocabulario, un léxico y una ortografía y redacción de la mejor manera. Que no haya ningún error a la hora de hablar, a la hora de escribir, a la hora de expresarnos. Entonces, por eso se hace todos los años, se hace énfasis en estos temas. Bien, una pregunta sencillita para ustedes es, ¿qué es acento? ¿A qué llamamos acento? ¿Qué será eso de acento? Bien. El acento no es más que la mayor fuerza de voz con la que nosotros pronunciamos una sílaba. Una sílaba en una palabra tiene mayor fuerza de voz, es más fuerte, y esta sílaba se llama sílaba tónica. Bien. A ver, dirá, ay no, la profesora ahora dice palabra y sílaba. Palabra es mamá, es la palabra. Si yo le digo, ¿cuál sílaba tiene mayor fuerza de voz? Profesora, la última, ma, sí, es ma. Esa es una sílaba. Si yo digo, dividan en sílaba la siguiente palabra, pájaro. Usted va a dividir la palabra en sílaba. La palabra es pájaro, pero yo la quiero en sílaba. ¿Qué puedo hacer? Quiero que me la dividan. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo se divide la palabra? Vuelvo a mi primaria y me pongo a hacer lo siguiente. Voy a graficar la palabra, pero para graficar la palabra, aquella maestra que me tocó en primero, en segundo grado, me dejó gratos recuerdos, porque de este tema ella hacía algo lúdico, algo interactivo. ¿Saben lo que es lúdico? Son juegos, utilizamos los juegos. Entonces, la maestra me enseñó que para dividir o graficar una palabra, yo debo palmear y yo voy a poner de la siguiente manera. Pájaro. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra pájaro? 3. Muy bien, muy bien. Entonces, la palabra es pájaro y tiene 3 sílabas. Pájaro. Ay, pero la profesora me está hablando ahora del acento. Bendito Dios, ¿cómo yo sé? Pero aquí tiene tilde, qué fácil. La palabra tiene última, penúltima y antepenúltima. Ay, la antepenúltima es la sílaba tónica, la que tiene la mayor fuerza de voz. Pa, tiene mayor fuerza de voz, sílaba tónica. Bien, entonces,
comprendido y entendido que una palabra es completa y esa palabra se va a graficar o dividir en sílaba. Ay, pero también aquella maestra me enseñó que las palabras, ¿cuántas sílabas tiene la palabra pájaro? Pájaro. Ah, 3. Bien. Jóvenes, el español es una materia que no les agrada a nadie. El español es una materia que tiene muchas reglas, ustedes dicen que muchas reglas, muchos usos y eso, tantas cosas aquí en la cabeza, qué más, eso no es muy grato, eso aprenderse, qué locura con el español, pero si nosotros lo hacemos de una manera interactiva, de una manera lúdica, de una manera que nos agrade, de una manera que le busquemos el sentido a la palabra, el sentido al español, a nosotros nos va a gustar, nos va a agradar. ¿Por qué? Porque podemos, en este tema, podemos irnos a la primaria y en la primaria nosotros jugábamos, había una inocencia, estábamos ávidos de que la maestra entrara y nos explicara y nosotros le prestábamos atención. Bien, ahora ya ustedes son adolescentes, falta un año nada más para que ustedes sean profesionales y qué bonito es recordar aquella infancia y traerla a colación en el momento de dar la clase, porque se hace interactiva y se hace agradable, amena, me encanta. Ahora sí entiendo cómo una palabra se divide y qué es una palabra y qué es una sílaba. Bien. Dentro del acento, saben ustedes que encontramos clases o tipos. O el acento se divide en acento prosódico, acento ortográfico y acento diacrítico. Ay, sagrado rostro, lo que yo estaba diciendo, la profesora siempre está sacando ahora que el acento se divide en tipos o en clases y eso es lo que no me agrada. Entonces, vamos a ver cómo nos va a agradar lo que nosotros estamos explicando. ¿Sí? Y para ello, vamos a empezar con el acento prosódico. El acento prosódico se pronuncia pero no se escribe. Ay, profa, ¿pero por qué? Ajá. El acento prosódico, escuchen y que no se les olvide, el acento prosódico lo tienen todas las palabras. Todas las palabras por los siglos de los siglos, amén, tienen acento prosódico. El acento prosódico no se ve, no se escribe, sí, no se ve, pero se pronuncia. Si yo les digo a ustedes la palabra perfil, ¿dónde está la mayor fuerza de voz o la sílaba tónica en perfil? Ay, ¿cómo yo hago? La palabra mamá tenía tilde y fue más fácil. Pájaro tenía tilde y fue súper fácil. ¿Cómo ahora hago con perfil que no tiene ninguna tilde y no sé? Me decía una profesora cuando yo estudiaba hace bastante tiempo, mucho tiempo, me decía que cuando yo no estoy clarito en buscar el acento o la sílaba tónica de una palabra, yo llamo a la palabra. Y cuando queda ese eco así, cuando la palabra queda así como alargadita, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ah, aquí está la mayor fuerza de voz. Y usted se pone y dice, perfil. ¡Wow! Perfil. Ay, sonará loco, ay, pero ¿qué es esto? Pero encontré la mayor fuerza de voz y la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia la sílaba en la palabra perfil es
Feel. Y la palabra entonces tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. A ver, vamos a llamar a mamá. ¡Mamá! Ah, mamá, es el eco. Entonces, ¿se comprueba o no se comprueba que llamando a la palabra yo encuentro mi sílaba tónica? Sí, jóvenes. Es cuestión de ponerle ese toque de alegría, ese toque de jueguito, ese toque de dinamismo, ser activo, buscarlo. Y entonces no nos va a costar para nada encontrar la sílaba tónica. Bien. Recuerden, el acento prosódico lo tienen todas las palabras. Todas las palabras lo tienen. No se escribe, no se ve, pero se pronuncia. ¿Por qué se pronuncia? Se pronuncia porque la sílaba fuerte, 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 nosotros la encontramos. Entonces, ese es el acento prosódico. Bien, vamos con don acento ortográfico. El acento ortográfico es el que se pronuncia y se escribe. Ajá. ¿Cómo que se escribe? Sí, la rayita, la tilde, esa rayita oblicua, me enseña a mí, me demuestra a mí que esa palabra lleva tilde, que ese es acento ortográfico. Y la palabra hermosa, preciosa, linda que yo les expliqué hace un momento fue, y que les di como ejemplo, fue la palabra mamá. Mamá. ¿Dónde lleva el acento la mayor fuerza de voz? Mamá, la llamo porque la profesora me dijo que debo llamar a la palabra para conseguir la mayor fuerza de voz. Entonces yo la voy a conseguir. ¡Wow! ¡Mamá! Última. Todo tiene regla. ¿Por qué la palabra mamá lleva tilde? Se le coloca la tilde. Ustedes ahora van a ver por qué. Termina en vocal y me dice la regla que todas las palabras que terminan en vocal, en N o en S, se les coloca la rayita, la tilde, y ese es el acento ortográfico. Bien, jóvenes. Vamos a ver ahora lo del acento diacrítico. Ya hemos estudiado el acento prosódico, que lo tienen todas las palabras, el acento ortográfico, que es aquel que es la tilde, que se marca con una rayita. Ahora voy a hacerles una pregunta para que ustedes piensen un poquito. En la palabra mamá, ¿hay acento ortográfico y acento prosódico? ¿Fanny? Ok. Nos quedamos con esa incertidumbre. Jóvenes, recuerden que hace un momento les decía que todas las palabras tienen acento prosódico. Entonces, la palabra mamá que lleva esa tilde, que lleva esa rayita oblicua, tiene acento prosódico y acento ortográfico, porque el acento ortográfico se pronuncia, no se ve. Y en la palabra mamá nosotros la pronunciamos, ¿sí o no? Sí la pronunciamos. Y la colocamos, entonces, ¿qué quiere decir cuando la colocamos? Que es una palabra que lleva tilde, la rayita marcada. Bien, entonces tiene acento ortográfico y acento prosódico. En cuanto al acento diacrítico, nosotros vamos a encontrarnos que el acento diacrítico, ¿verdad? Es el que se expresa con una tilde. ¿Y cuál es la función de él? Hacer la diferencia entre aquellas palabras que se escriben igual, tienen igual escritura, pero significado diferente. ¿Quiénes entran aquí? Los pronombres, algunos sustantivos, y vamos a dar el ejemplo del monosílabo de. El monosílabo de,
cuando lleva tilde es porque esta funciona como verbo de dar. Si yo digo, de limosna a los pobres, ese de, usted le tiene que marcar la tilde, usted tiene que marcarle el acento ortográfico, porque cuando funciona como verbo, yo le coloco la tilde. Cuando no se coloca el acento ortográfico, cuando de funciona como preposición. Ay, profesora, eso es lo que no me gusta, eso es lo que a mí me enreda, que cuando yo sé cuándo es de, con jóvenes, ustedes tienen que leer, ustedes saben que un verbo es todo aquel que ejerce una acción, es algo que yo estoy ejecutando. Entonces, cuando es verbo, el de lleva tilde, lleva acento ortográfico, pero cuando funciona como preposición, profesora, pero no nos ha dado todavía el ejemplo de cuando de funciona como preposición. Ay, disculpen, ¿cierto? Ya va. Pan de ajo. Pan de ajo, allí ese de está funcionando, funciona como preposición, no como verbo. Entonces, cuando es del verbo dar, usted le coloca la tilde. Cuando es preposición, no le coloca la tilde. Y nosotros ahí vamos, ustedes tienen en la plataforma que deben investigar cuáles son acento diacrítico y colocar allí una oración para saber cuándo usted la va a utilizar y cuándo no. Bien, hemos hablado del acento, hemos hablado de los tipos y las clases de acento y ahora nos corresponde, ¿verdad?, hablar de la clasificación de las palabras por su acento. Bien, cuando nosotros hablamos de la clasificación de las palabras por su acento, nosotros nos estamos refiriendo a lo siguiente. Hay palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Bien, ¿qué es una palabra aguda? Es aquella que lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y la regla dice que las palabras agudas terminadas en N, en S o en vocal se debe colocar por los siglos de los siglos. Amén. La tilde. Yo les coloqué a ustedes el ejemplo de la palabra mamá. Mamá. Mayor fuerza de voz, última sílaba, y que me dice la regla que cuando la palabra termina en vocal debo colocarle acento ortográfico o el que se llama tilde. Bien, si yo digo pantalón, pantalón, ¿lleva o no lleva acento ortográfico? Pero primero debo saber dónde está la ubicación de la mayor fuerza de voz en una sílaba. Pantalón. Voy a llamarla porque, me siento, pantalón, pantalón. Ay, la profesora dijo que ella hace mucho tiempo, una profesora le explicó que cuando llamaba y quedaba un eco, allí va la... Bien, entonces coloco la rayita, que es la tilde, y veo, observo y leo qué me dice la regla de las agudas. Todas las palabras terminadas en N se coloca la tilde. Entonces, ¿se da o no se da? Sí se da. Tenemos la palabra colón, la palabra mamá, la palabra pantalón.
Vamos a ver ahora la palabra mano. Mano. Yo no puedo decir mano, pero sí puedo decir mano. Mano. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En ma. Cuando esto ocurre, la palabra es grave porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y entonces se denomina, ¿verdad? Palabra grave. Ejemplo, agua, agua. Yo no digo agua, yo digo agua, pero no lleva tilde. ¿Por qué? Porque en las palabras graves, cuando la palabra termina en una vocal, no se coloca la tilde. Sin embargo, si yo digo árbol, árbol, ay, ¿dónde estará la mayor fuerza de voz? La profesora me explicó dónde. Ay, yo la voy a llamar. Y todos me dicen que yo estoy loco, pero a mí no me interesa, yo voy a sacar 5. Árbol. Yo no digo árbol, árbol. No, yo digo árbol. Ay, entonces lleva tilde y es grave en la penúltima sílaba. Cuando una palabra es esdrújula, cuando la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, y escuchen bien, todas las palabras esdrújulas por los siglos de los siglos, amén, llevan tilde, se coloca la tilde, ¿sí? Todas las palabras, todas, sin excepción alguna, llevan tilde cuando son esdrújulas. Cuando son esdrújulas, todas las palabras llevan tilde. Yo les di un ejemplo hace un momento y fue de la palabra pájaro. Y yo les dije cuál es la mayor fuerza de voz en pájaro. Llámenla, pájaro, pájaro. Ay, pero la profesora nada más se pasa llamando la palabra. Jóvenes, hay que buscarle lo divertido a esto, porque eso de tilde, eso de acento prosódico, eso de acento diacrítico, hoy, ¿cómo hacemos para que se nos llegue a memorizar o que pensemos en un momento dado cuando tenemos una lista de palabras? ¿Cómo vamos a hacer para diferenciar una de otra? Normal, llame la palabra, grafique, palmee, aplauda, que le digan que no importa, pero usted va a salir bien y usted se va a aprender eso. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de lámina, 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 ¿dónde está el eco? En la antepenúltima sílaba, dice la profesora que toda, bueno, no es que dice la profesora, es lo que dice la regla, el uso que nosotros le damos. Entonces, ¿qué me dice allí? Que lleva tilde esa palabra porque es esdrújula y todas las palabras esdrújulas llevan tilde, se le coloca el acento ortográfico y está en la antepenúltima sílaba. Bien, jóvenes, no es complicado, no es difícil, solo que hay que buscarle el lado positivo, el lado agradable, el lado que a mí me va a encantar, que me va a gustar, que me va a hacer comprender todo esto. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Hablamos de los tipos de acento, hablamos de la clasificación de las palabras por su acento, que se clasifican en agudas, graves y esdrújulas. Y se nos queda una que es la sobre esdrújulas, que igual a las esdrújulas siempre va a llevar tilde. Bien. ¿Preguntas?
alguna pregunta, alguna duda que haya que aclarar, me la hacen saber, si no, seguimos entonces en el otro subtítulo que tenemos. ¿Alguna duda? Fanny Pimentel. Usted habló de la intrusa ahí en el centro de Llanas, ¿Cómo? la que está en el centro, ahí donde dice que se clasifican en agudas, llanas, esdrújulas. Ajá. Aguda, grave. La grave es llana, también se le llama llana. ¿Cuál es la pregunta en sí? No, como usted no explicó las llanas, por eso le pregunto, sobre esa. Mi vida, mi amor, la llana y la grave son idénticas, son igualitas, son las mismas. Ah, ya, ya. Ajá. ¿Sí? Ah, ya, Observe, profesor. observe para que vea. Bien. Vamos ahora con la concurrencia vocálica. Bendito Dios. ¿Qué será eso de concurrencia vocálica? La concurrencia vocálica no es más que, la misma palabra lo dice, la concurrencia de vocales en una misma sílaba. La concurrencia es cuando tengo vocales una al lado de la otra. Entonces, dentro de la concurrencia vocálica, nosotros vamos a encontrar el diptongo, el triptongo y el hiato. Vamos a estudiar el diptongo. El diptongo es la concurrencia de dos vocales en una misma sílaba. Bien, antes de esto, yo tengo que estar clarito que tenemos 5 vocales. A, E, I, O, U. 5 vocales, 5 vocales. A, E, I, O, U. Pero esas vocales, anoten por ahí donde puedan. Dentro de esas vocales nosotros vamos a encontrar que hay vocales abiertas y vocales cerradas. Uy, profesora, qué complicado. No, mi amor, no es complicado. Las vocales abiertas son las siguientes. Fácil. Cuando yo abro la boca al pronunciar la vocal, esa es una vocal abierta. Y yo digo A. ¿Abro la boca, sí o no? Entonces la vocal A es una vocal abierta. Yo digo E. ¿Vocal abierta o vocal cerrada? Abierta, porque estoy abriendo mi boca. Entonces tengo vocal A, E abierta. Vocal I, no abro la boca. Entonces esa es una vocal cerrada. Y si yo digo O, vocal abierta. ¡Wow! Entonces tengo A, E y O, vocal abierta. Anoten A, E y O, vocal abierta. Y si yo digo y si yo digo U, yo no abro mi boca. Entonces son vocales cerradas, vocal cerrada I, U. ¿Por qué deben aprenderse eso? Porque dentro del diptongo dice así. El diptongo se forma de una vocal abierta más una vocal cerrada más una vocal abierta o dos vocales cerradas distintas. O sea que es I, U, puede ser un diptongo. Bien. Dentro del diptongo voy a encontrar que va a haber
un momento en donde una palabra lleva acento ortográfico en la vocal abierta. Entonces, ¿qué me dice la regla? Vocal abierta más vocal cerrada, cerrada más vocal abierta y dos cerradas en una misma sílaba forman diptongo, pero en algunos casos la vocal abierta lleva tilde. Todo eso anótenlo. Dentro de la vocal abierta, A, E, O, puede que una palabra lleve la tilde. Y cuando esa palabra, esa vocal tiene tilde, no se separa. Entonces, vocal abierta más vocal cerrada y la vocal abierta va a llevar el acento ortográfico, se coloca la tilde, no se separa. Bien. Existen 14 diptongos en el español. 14 diptongos en español. Interesante. A, I, A, I, E, O, I, U, U, A, U. Entonces, son 14 diptongos que existen en el español. Si yo les pongo la palabra a ustedes, viuda, viuda, ¿cuántas sílabas tiene viuda? Bien, vamos a recordar la primaria. Vamos a palmear. Viuda. Vemos que viuda tiene vocal I cerrada, vocal U cerrada. Me dice la regla que cuando dos vocales distintas, cerradas, van juntas, no se separan, se forma el diptongo. Entonces, viuda es diptongo. Viuda. Y si yo les digo jaula, 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 vamos a palmear, vamos, jaula, vocal A abierta y vocal U cerrada, se mantienen unidas, no se separan y forma un diptongo. Bien, vamos a ver el hiato. Yo siempre digo, siempre lo he dicho, siempre lo diré, que el diptongo es el matrimonio, porque es la unión. Pero, como en todo hay algo, vamos a ver qué es el hiato. Bien. El hiato es la separación. ¿Y cuándo se forma un hiato? Cuando una vocal abierta más una vocal cerrada. La vocal cerrada y U llevan tilde, se separa la palabra. Escuchen bien. Cuando la vocal cerrada lleva acento ortográfico, la rayita se separa, ya no está unida. Para que esté unida, tiene que llevar la tilde en la vocal abierta. Entonces, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo reconozco cuándo es un hiato? Bien, voy a tener la palabra Raúl. Raúl y voy a palmear. Raúl. Tengo vocal A abierta y vocal U cerrada, pero la vocal cerrada U lleva tilde. ¿Qué me dice la regla? Que cuando la vocal cerrada lleva tilde, se separa, se divorcia. Entonces, el hiato es el divorcio, es la separación. ¿Qué más cuando también puedo separar a la vocal cuando son dos vocales abiertas en una misma sílaba? Dos vocales abiertas en una misma sílaba se separan. Cooperativa. Cooperativa.
Tengo dos vocales cerradas en una misma sílaba, la O y la O. Abierta y abierta, vocal O abierta y abierta. Por favor, la vocal O es abierta y abierta. La regla me dice que cuando dos vocales abiertas están en una sílaba, se separa, se forma hiato. Bien. Cuando la vocal está entre una H, eso que no les impida a ustedes con el trabajo. La H es muda. La H no existe. La H es como el collar que yo tengo, el anillo que yo tengo, el reloj que yo tengo, el aretito que yo tengo, los lentes que yo tengo, el ganchito que yo tengo. Es un adorno en una palabra. Adorna la palabra. Ella no suma ni resta. Entonces usted la tiene que ignorar. Si usted ve la palabra alcohol, ay, pero está la H ahí, ¿ahora yo qué hago? Nada, alcohol, 3 sílabas. Yo separo porque yo me voy a referir, yo voy a estar clarita en que la profesora o en el español dice que dos vocales abiertas en una misma sílaba, aunque haya H, exista la H, yo tengo que hacer lo que la regla me dice. Y lo que la regla me indica es que dos vocales abiertas en una misma sílaba, aunque haya una H, se separan. Y para finalizar nuestro tema, nosotros vamos a trabajar hoy la última concurrencia vocálica, que es el triptongo. El triptongo no es más que la unión de 3 vocales, la misma palabra lo dice, triptongo, unión de 3 vocales. Una cerrada, una abierta y una cerrada. Si usted es observador, usted ve que para la izquierda hay un diptongo y para la derecha hay otro diptongo. Que siempre, por los siglos de los siglos, amén, la vocal abierta va a ir en el medio. Van a ir 2 cerradas y en el medio la vocal abierta. Pero dentro de ese diptongo, cuando la vocal abierta, como en el diptongo, lleva tilde, no se separa, se mantiene el triptongo, porque ya les dije, hay un diptongo a la izquierda y hay un diptongo a la derecha. Entonces, ¿cómo quedamos? Que es una vocal abierta en el medio que puede ir acentuada con tilde o sin tilde en medio de 2 vocales cerradas. Entonces no pasa nada y se mantiene el triptongo. Y ustedes allí tienen ejemplos de triptongo como miau, 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 palmeo, aplaudo, y es una sola sílaba. Es una sola palabra, una sola sílaba. Miau. Y cerrada, A abierta, U cerrada. Entonces, eso es un triptongo. Entonces, cuando vemos esto, decimos, ahí se aplica la ley de 2 vocales cerradas y en el medio una vocal abierta que puede llevar tilde o puede llevar o no la puede llevar, entonces se forma el diptongo. Bien, mis amores, con esto damos por finalizado el tema de hoy, que es la concurrencia vocálica. Hablamos de qué es el acento, las clases o tipos de acento, hablamos de la clasificación de las palabras por su acento, que son agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, y hablamos de la concurrencia vocálica, que está formada por el diptongo, que es la concurrencia de 2 vocales abiertas en una misma sílaba, perdón, 2 vocales en una misma sílaba que pueden ser abierta una y cerrada la otra, y que la abierta puede llevar acento ortográfico. Hablamos también del hiato, que se rompe cuando la vocal cerrada lleva la tilde o cuando 2 vocales abiertas están en una misma palabra, en una misma sílaba. Bien.
Hablamos de del triptongo, que es la unión de tres sílabas en una misma, perdón, que es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Bien, mis amores, espero que la clase haya sido de su agrado. Esperamos que si tienen alguna duda, pues nos las hagan saber, que con mucho gusto yo estaré para ayudarlos a que no se queden con esa duda. Se les quiere mucho, se les aprecia y hasta el próximo sábado, si Dios